Hola mis amigos, en el nombre del Señor Jesucristo, sean bendecidos. Que el Espíritu Santo haga su obra perfecta, que complete la obra de Él, del Señor Jesús, en su vida con entendimiento para que usted pueda tomar actitudes, hacer sus elecciones de acuerdo, rigurosamente de acuerdo con la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es la mejor para nosotros. La voluntad de Dios es la mejor para usted, para mí, para todos los que le dan atención, los que lo sirven de espíritu, alma y cuerpo. Bien, hablando sobre el casamiento, mire, muy bueno, ¿no? Mire, a mí me gusta mucho hablar de casamiento porque yo tengo un casamiento y ese casamiento me fue dado por el propio Padre. Mi Padre fue el que me dio. Antiguamente, solo para usted tener una idea, antiguamente, en los tiempos de Abraham, por ejemplo, Abraham, Isaac, Jacob, en aquellos tiempos, quien escogía la novia del hijo o de los hijos eran los padres, o mejor, el padre. El padre era el que escogía la novia, que representa entonces a Dios, porque Dios es Dios quien llama, Dios es quien hace la llamada para aquellos que Él quiere salvar. Él también escoge aquellos que van a ser salvos. Es así. Muchos son llamados, pocos los escogidos. Son escogidos aquellos que Dios escogió. Y en el caso de los padres antiguamente, el padre era el que buscaba la novia para su hijo. Por ejemplo, Abraham. El ejemplo de Abraham es perfecto, digamos así, es un referencial. Abraham tenía tanto deseo, él quería tanto un hijo con su esposa Sara. Y cuando ese hijo vino, Sara tenía 90 años, Abraham tenía 100 años. Cuando ese hijo vino fue la cosa más gloriosa, más rica en la vida de Abraham y Sara. No solo porque debido a las circunstancias, sino sobre todo porque sería su heredero, el que le daría continuidad a su familia, a su generación. Entonces, Abraham, cuando tuvo un hijo, cuando Sara tuvo su hijo, ellos lo criaron con todo mimo, con todo cariño. En la hora del casamiento, en el momento en el que Abraham vio que su hijo estaba joven, ya en la época propia para casarse, entonces él llamó al siervo más fiel que tenía en su casa y lo envió hasta la casa de sus parientes allá en Harán. Él envió a su pariente para que fuera a la casa de sus parientes y buscara a una novia, una esposa para Isaac. Y Dios guió a aquel siervo hasta Rebeca y trajo a Rebeca para Isaac. Y los dos se casaron y fueron felices y generaron hijos. Y entonces la vida continuó. De esa familia
vino también nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, vea que el Padre se preocupaba no apenas en dejar casas y bienes para los hijos, pero sobre todo hacerlo encontrar a la persona cierta. La Biblia habla también que la casa y los bienes, es decir, el dinero, son herencia de los padres, pero del Señor viene la esposa prudente. También dice allá en Proverbios que el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia del Señor. Quiere decir, aquel que haya esposa haya algo bueno y alcance el favor del Señor. Entonces, mi amiga y mi amigo, cuando el joven que es soltero, la joven que es soltera y sabe y tiene el Espíritu Santo, porque si no tiene el Espíritu Santo va a ser difícil, tiene el Espíritu Santo. Entonces, el joven o la joven coloca su vida en las manos de Dios y dice: oh Dios, hágase tu voluntad en mi vida y que se haga y traiga a la persona cierta. Porque yo hice eso en mi juventud. Y, y yo, mire, yo me golpeé mucho la cabeza y sufrí tanto, pero yo no me involucré con ninguna de las tantas que tuve, porque ellas no tenían el mismo espíritu que yo. Entonces, la madera que ella tenía no era la misma que yo tenía y por ese motivo no pudimos formar la cruz. Pero cuando yo conocí a Esther, entonces me di cuenta que ella tenía el mismo material que yo tenía y pudimos formar la cruz y entonces nos casamos. Entonces, mi amiga y mi amigo, usted que nos está viendo en estos momentos, si es soltera, es soltero, usted tiene que aprender a depender de Dios, a depender de Dios. Y usted que es casada, y usted quiere aprender a vivir con su marido, usted quiere ser feliz. Y hay quienes piensan, que me voy a separar y eso, pero mire, no es esa la solución. La solución es esa. La solución es usted buscar a Dios y permitir que se haga su voluntad. Decir: Dios, hágase tu voluntad en mi casamiento. ¿Sabe? Dios le escogió a usted para que pudiera salvar a su marido. Si Él escogió a usted para poder salvar a su esposa, entonces tome esa decisión. No tome una decisión precipitada, como el mundo dice: no sirve, entonces voy a agarrar otra. Así como si fuese un zapato nuevo, lo agarro y el viejo lo voy a echar fuera. No es así. Porque si los hijos vienen, entonces ellos van a sentir la carga maligna de la separación, de las separaciones, de los divorcios. No tenga duda de eso. Entonces, sea prudente, mi amiga y mi amigo. Coloque al Señor como su guía. Jesús dijo: cuando el Espíritu Santo venga, Él los guiará. Él los guiará en toda verdad. Entonces, deje al Espíritu Santo escoger para usted la persona cierta. Deje que Él sabe, Él está viendo su situación, cualquiera que sea ella. Haga eso, haga ese sacrificio de esperar en Dios. A veces usted hace el sacrificio en el altar con dinero, pero no hace el sacrificio mayor, que es esperar en el Señor, aguardar en el Señor, porque ese sacrificio es el que va a traer la persona cierta para usted y va a hacerlo feliz, va a hacerla feliz. No tenga duda de eso, porque yo puedo hablar para usted, yo soy testigo de eso. Yo sufrí mucho y muchas veces, no, usted no tiene ni idea, pero yo nunca jamás fui precipitado para casarme. Yo
casi me casé, pero llegó un determinado momento en que dije, epa, no va a funcionar. No va a funcionar, entonces yo renuncié a aquella relación antes de casarme. Porque cuando yo estuviera para casarme, yo quería una persona que estuviera conmigo, así como mis padres. Mis padres vivieron decenas y decenas de años juntos. Entonces, yo tenía un referencial de mis padres y yo no quería tener una familia y después hacer otra y después hacer otra y quedar ahí generando hijos por ahí y después, ¿qué va a pasar? Esos hijos iban a encontrarse, iban a golpearse, a pelear, a discutir. No, yo no quiero eso para mí, yo quiero paz. Yo quiero paz. Entonces yo pensé y razoné y pedí, oh mi Dios, muéstrame la persona cierta. Haga eso, mi amiga. No cuesta nada, es gratis. Usted no precisa merecer, no. Usted solo necesita confiar, creer en lo que está prometido. Como dice el texto, bienaventurado, feliz, el hombre que teme al Señor. Deje a su padre escoger la persona cierta para usted, su marido, escoger a su esposa. Deje que el padre escoja la persona cierta que va a funcionar con usted. No tenga duda de eso. El Espíritu Santo es el Espíritu del Padre, es el Espíritu del Señor Jesús. Y Él escoge a la persona que es perfecta, que va a ser perfecta para usted. Y usted va a ser feliz por el resto de su vida, porque este mundo ha hecho el mundo tan hostil, tan cruel en todas partes, en el trabajo, en donde quiera que usted va, usted ve que hay gente que es infiel, desleal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bien, si usted se casa mal, usted va a traer para su casa infidelidad, tristeza, agonía y un casamiento infeliz. Es como un infierno, es un infierno a cada día. Yo pienso que sea así porque yo vi muchos casamientos así. Entonces, mi amiga y mi amigo, si usted va a formar una familia, dependa del Padre, el Espíritu del Padre. Pídala a Él. Señor, el Señor prometió, Jesús prometió que el Señor vendría a guiarme. Entonces, guíame a la persona cierta y espérame. Y espere, no sea precipitado, no sea precipitada, no dé oído a su corazón. No. Deje su corazón para un lado y use la fe con inteligencia y usted va a ver que usted va a reventar. Mañana, como todos los jueves, tanto aquí en el templo de Salomón, mi amiga, mi amigo, continuando hablando como estaba hablando. Mañana, como suele suceder los jueves, nosotros tenemos la escuela del amor, tenemos la terapia del amor aquí en el templo de Salomón, como en el suelo sagrado. Es más, el obispo Adilson va a estar en el suelo sagrado, ahí con ustedes, allí. Y el obispo Renato con Cristian estarán aquí en el templo de Salomón mañana a las 8 de la noche. Haga el esfuerzo para aprender cómo tomar, cómo construir su casa espiritual, su familia. Dios los bendiga y hasta mañana.